El Señor les bendiga, mis amados. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes para poder llevarles la palabra del Señor. El objetivo es que cada día poder compartirles un tema a la luz de la palabra que pueda guiarnos a todos, obviamente, hacia lo que el Señor quiere, poder hacer la voluntad de Dios. Tenemos un Dios revelable, yo lo he estado predicando en los últimos días en nuestros cultos presenciales. Tenemos un Dios revelable, tenemos un Dios conocible, tenemos un Dios manifestable, tenemos un Dios identificable, relacionable con la raza humana, y nos ha dejado un libro llamado Biblia. En este libro que tiene 66 tomos, en los cuales aprendemos verdades extraordinarias. Ese es el propósito de la Iglesia por las Casas. Josué TV llega a ustedes con ese propósito cada día, de poder tocar temas que nos ayuden a vivir la vida cristiana en plenitud. Por eso este día quiero que leamos Juan 8:31 al 32, y que de Juan 8:31 al 32 retomemos verdades que nos puedan ayudar en el caminar diario. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué palabra más maravillosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fuimos creados por Dios para ser libres en todos los aspectos de nuestra vida. Y oiga, fuimos creados por Dios para ser libres en todos los aspectos de la vida, libres en el ámbito de la mente, y eso Dios lo hizo de esa manera y lo diseñó de esa manera. Libres en el área emocional, el corazón, estamos hablando del corazón. Libres en el ámbito de la voluntad. Así que cuando hablamos de la mente, el corazón y la voluntad, el Señor nos hizo y nos llamó para que podamos ser libres, pero no siempre es así. A veces, de no tener cuidado, estamos atados por pensamientos inadecuados, sentimientos que no ayudan a edificar la vida, porque ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros?, dice la palabra. ¿Acaso no son de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Pero ¿de dónde se alimentan las pasiones? Se alimentan de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que percibimos a través de los 5 sentidos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos. De eso se alimenta el alma. Pero el Señor nos hizo para que fuésemos libres en todo ámbito, libres de todo temor, libres de ansiedad. Dios no nos hizo para que estemos atados a la ansiedad, al afán, a la turbación, pero en la realidad se vive a veces atado al afán, atado a la ansiedad, atados a la turbación. Dios nos hizo para que fuésemos libres en nuestra forma de ser y actuar. Naturalmente, el pecado vino a estropear esa libertad, provocando varios elementos en la vida humana que distorsionaron completamente la vida, y es el miedo, la inseguridad, la vergüenza y el dolor. Pero el Señor vino para mostrarnos el camino hacia la verdadera libertad. Por eso el tema del mensaje de esta mañana: el camino hacia la libertad. El camino hacia la libertad. Eso es lo que aprendemos a través de la porción que acabamos de leer. El camino hacia la libertad. ¿Por qué sendero? ¿Por dónde yo me tengo que ir para comprender que Dios tiene libertad preparada para mi vida? Examinémoslo a la luz del pasaje que acabamos de leer. El camino hacia la libertad se encuentra en primer lugar en la permanencia en la palabra. Y vea, en la permanencia en la palabra. El versículo 31 lo dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, les dijo el Señor Jesucristo a las multitudes, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego sigue diciendo: y seréis verdaderamente libres. La permanencia en la palabra. Por eso se lo decía a la hora del saludo, es el propósito de Josué TV, poder llegar hacia ustedes con la palabra del Señor. La palabra cual océano insondable, inescrutable, porque los océanos así son, insondables,
insondables e inescrutables. Nadie ha llegado a decir ya llegamos al tope de los océanos y ya descubrimos. No, nadie ha llegado a descubrir las profundidades del océano. Y eso es que estamos en el mismo globo terráqueo. Y ahora imagínense, si el hombre sale del globo terráqueo, ¿cómo va a poder examinar todo el universo, la grandeza del universo? Pero el Señor traspasa los cielos de los cielos de los cielos, y eso es maravilloso cuando vemos que el Señor traspasa los cielos de los cielos de los cielos. Pero ¿dónde llegamos a conocer al Dios Todopoderoso? ¿A dónde llegamos a conocer su voluntad? ¿A dónde llegamos a conocerlo a Él? En la palabra del Señor. La palabra es cual fuego purificador. Así dice Jeremías 5:14, que la palabra es fuego purificador. Significa que cuando nos sometemos a la palabra del Señor, la palabra cual fuego consume todo aquello que no es agradable delante del Señor. Porque cuando uno lee la palabra se da cuenta de cosas que no agradan a Dios. Se da cuenta que hay cosas que no edifican en el ámbito espiritual. Por eso es que la palabra es cual fuego purificador. La palabra es cual martillo que quebranta toda dureza. Jeremías 23:29 lo dice, que mi palabra es el martillo que quebranta toda dureza. Y por eso la palabra misma dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Uy, qué maravilloso es poder tener esa bendición de poder leer la palabra de Dios, habitar en la palabra del Señor, comentar la palabra del Señor, y que la palabra del Señor, cual espada de dos filos, esté siempre perfeccionándonos. La palabra, en tercer lugar, es una fuerza que da vida. Ezequiel 37:7, el Señor le dice al profeta: profetiza, háblales a los huesos secos. El profeta está frente a un valle lleno de huesos secos, y secos en gran manera. O sea que ese valle era un valle donde de seguro había gente viva, pero que había llegado a morir. No se sabe si la invadieron, no se sabe por qué habían muerto, aunque esa es una visión espiritual, con un mensaje contextual para la gente en su momento, con un mensaje para aquel instante. Aquello representaba a Israel, que había muerto espiritualmente, ya no tenían la vida que el Señor les había dado, ya no gozaban de la libertad que el Señor les había brindado. Pero ¿qué le dice el Señor al profeta? Háblales la palabra, profetiza sobre ellos, y esos huesos van a vivir, le dice. Ay, qué lindo la palabra del Señor. El profetizar, el proclamar la palabra trae vida, y vida en abundancia. Así que vimos en primer lugar que la palabra es fuego purificador. En segundo lugar, la palabra es cual martillo que quebranta toda dureza. En tercer lugar, la palabra es una fuerza que da vida. En cuarto lugar, la palabra es viva y eficaz para penetrar nuestro interior. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante que invitemos a los amigos a oír la palabra de Dios. Yo le doy la bienvenida cada día a los amigos, y nos alegramos tenerlos, porque no tenemos que andarle forzando a tomar decisiones. No, el amigo llega a la iglesia, el amigo viene a la iglesia, el amigo se conecta para oír la palabra, y es la palabra la que va a hacer la obra, no es el predicador. Hay personas que se preocupan, incluso han habido épocas en la congregación donde ¿y quién va a predicar? ¿Y quién va a predicar? Sí, que no importa quién vaya a predicar, lo importante es que quien vaya a predicar lo haga bajo la unción del Espíritu Santo, proclame de manera clara, específica, bíblicamente hablándolo, la palabra de Dios, y esa palabra ha de penetrar el alma, porque la palabra es viva y eficaz para penetrar nuestro interior. En quinto lugar, la palabra purifica la vida. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice. Aleluya. La
La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica la vida, la palabra del Señor obra santificación en la vida humana. Y en sexto lugar, permanencia en la palabra nos conduce a la verdadera libertad espiritual, ya que en ella hay luz para nuestro camino. Salmo 119, 105 es una porción conocidísima. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, te das cuenta que la palabra es lámpara que nos brinda luz. La palabra purifica la vida. La palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo del corazón. La palabra es una fuerza que da vida. La palabra es cual martillo que quebranta la dureza. La palabra es cual fuego purificador. Te das cuenta que es una necesidad básica y elemental. Por eso somos llamados a leer la palabra del Señor, a estudiar la palabra del Señor. Somos llamados a estudiarla, a reflexionarla, pero también somos llamados a ponerla por obra, porque si no la ponemos por obra, la palabra del Señor no va a surtir el efecto que se debe de ser. Pero ¿quién es el agente fortalecedor y ayudador, consolador que nos ayuda a poder poner en práctica la palabra? El Espíritu Santo. No hay otra manera de poner en práctica la palabra sino a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, la permanencia en el discipulado de Cristo. ¿Cuándo somos libres? Cuando permanecemos en la palabra, pero también cuando permanecemos en el discipulado. ¿Qué dice el 31? Seréis verdaderamente mis discípulos. El discípulo es aquel que sigue, el discípulo es aquel que aprende, el discípulo es aquel que se sienta a los pies de su maestro. Usted y yo, luego de conocer la palabra, somos llamados a permanecer en ella, pero a ser discípulos del Señor, estar sentados a los pies del Señor en oración, estar sentados a los pies del Señor leyendo la palabra, congregarnos en un lugar para oír la palabra. Yo le felicito que se conecte a escuchar palabra de Dios cada día, pero también le motivo a que se presente a su congregación, vaya a su iglesia. Ya es tiempo que de manera presencial usted tenga ese ambiente congregacional donde hay una bendición extraordinaria, y lo dice en los salmos, la palabra del Señor. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es cual óleo que desciende desde la barba de Aarón y baja por la vestidura. Es la unción del Espíritu Santo. En la unión de los santos, en la alabanza de los santos, ahí hay derramamiento de la unción del Señor. Ahí está la frescura del amor de Dios. Ahí está la vida eterna. Ahí está el amor de Dios derramado. Ahí está la vida en abundancia que el Señor nos brinda. Por eso yo le motivo a que ya es tiempo que usted pueda estar en la casa del Señor. Ya pasó el tiempo en que nos aferremos a quedarnos ahí sentaditos. No estamos hablándole de exponerse a peligros, no, pero dar pasos a ir quebrantando. Como me dijo una hermana, qué bueno, hermano, que ya quebré el hielo de haber salido de mi casa. Yo me había acomodado, me había refugiado en mi sillón, en la mesita, y ahí estaba, pero no es lo mismo. Me dice, es cierto, no es cierto, no es lo mismo. Pero cuando vamos a la casa del Señor presencial y cuando nos conectamos a oír palabra de Dios, se complementa el uno al otro. Por eso es importante la permanencia en el discipulado de Cristo. Ser discípulo de Cristo es recibirle en primer lugar. Por eso siempre hacemos el llamado para recibir al Señor. Ser discípulo del Señor es seguirle, no solo recibirle, sino también seguirle. Somos llamados a seguirle. Ser discípulo del Señor es amarle. Eso es importante. Cuando nuestro corazón se inclina a amar al Señor con todo el corazón. Ser discípulo del Señor es servirle, y eso no se le olvide. Hay que recibirlo, hay que seguirlo, hay que amarlo, pero hay que servirlo. ¿Cómo le servimos al Señor? Hablándole a otros de Cristo. ¿Cómo le servimos al Señor? Dando buen testimonio. ¿Cómo le servimos al Señor? Cuando le damos testimonio a la gente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor se lo dijo al endemoniado gadareno: ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo.
¿Cómo le servimos? Cuando podemos ser canales de bendición para otras personas que conozcan al Señor. ¿Cómo le servimos? Cuando nos involucramos en nuestra congregación, en las diferentes áreas ministeriales que la congregación tiene. Cada congregación tiene su modelo de servicio. Cada congregación tiene su plataforma de servicio. Iglesia Cristiana José Santa Ana y sus filiales tenemos una plataforma de servicio donde nuestro énfasis es todo miembro, un servidor. El que no sirve es porque no se involucra dentro del modelo de servicio, pero todo miembro, un servidor. Con solo el hecho de que la persona sea miembro de su grupo familiar, ya en el grupo comenzó a servir, y a través del grupo se delegan también áreas de servicio en el templo, y eso nos va permitiendo el crecimiento espiritual, personal, congregacional, de alcanzar a otras personas para el Señor. Ser discípulo es servirle, ser discípulo del Señor es honrarle con todo el corazón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría, cuando honramos el nombre del Señor. Ser discípulo del Señor es seguirlo, amarlo, reconocerlo en todos nuestros caminos. Mi amigo y mi hermano, te animo a ser discípulo del Señor y de esa manera disfrutar completa libertad. Cuando disfrutamos de completa libertad, número 1, permanencia en la palabra. Número 2, permanencia en el discipulado. Y por último, número 3, la permanencia en la verdad. La permanencia en la verdad. Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuestro Señor es la verdad. Porque alguien podrá preguntarnos, pastor, ¿y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, cuando permanecemos en su palabra y permanecemos en su discipulado, lo conocemos a Él como verdad. Y esa verdad viene para obrar milagros en nuestra vida. Esa verdad viene para ayudarnos a caminar en la libertad de la mente, la libertad del corazón, la libertad de la voluntad, la libertad del carácter, del temperamento, de la forma de ser y de hacer, de la forma en que caminamos cada día. Venimos siendo fortalecidos en el Señor. Nuestro Señor es la verdad. Dice San Juan 14:6, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino hacia el Padre. Yo soy la verdad, dijo el Señor, y yo soy la vida. Significa que todo aquel que sigue al Señor y ama al Señor y le da su vida al Señor, viene a conocer el camino, viene a disfrutar de la verdad y viene a disfrutar de la vida. Por eso es necesario conocerlo, para que nos haga libre del pecado, de la vergüenza, del temor y de la maldad. Ay, qué lindo. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos entonces concluir, mis amados, que el camino hacia la verdadera libertad, número 1, es la permanencia en la palabra. Te invito a permanecer en la palabra. Número 2, la permanencia en el discipulado de Cristo. Te invito a recibirle, seguirle, amarle, servirle, honrarle y someterte al Señor Jesús en todos los momentos de tu vida. Y número 3, la permanencia en la verdad. Recibe al Señor Jesucristo en tu vida y no te apartes nunca de Él. Ámale, ámale con todo el corazón. Nunca perderás el amar al Señor. Él nos amó a pesar de nuestros errores. Él nos amó a pesar de lo que éramos. Él nos amó a pesar de que no merecíamos amor, pero que hoy podemos disfrutar de su amor. Mis hermanos y hermanas, a permanecer en la palabra, a permanecer en el discipulado, a permanecer en la verdad y no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda en ningún momento. Y mis amigos, a entregarle su corazón al Señor. Pastor Walter, pero ¿cómo puedo entregarle mi corazón al Señor? Bueno, la Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa
para salvación. Y en esta misma hora tú puedes confesar a Jesucristo como tu Salvador personal, creyendo en Él de todo corazón, entregándole tu vida, entregándole tu alma, sometiéndote a Él todos los días. Y esto no es religión, esto es una relación personal con el Señor. Y usted, mi amigo, va a tener hambre y sed de la palabra, y por eso le voy a animar a estarse conectando todos los días a oír palabra de Dios, pero a venir presencialmente a la casa del Señor, oír donde usted le quede cerca y le quede accesible de escuchar la palabra del Señor. ¿Quiere recibir a Jesucristo en este momento como su Salvador personal? Ore conmigo de la siguiente manera y experimente el milagro de la salvación. Nos vemos pronto, que el Señor les bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.